contra Chile, apoyando la revuelta contra el gobierno colombiano, apoyando la revuelta contra, hace algunos meses, el gobierno peruano, siempre contra democracias, Residente, siempre. Ahora que hay una revuelta contra la tiranía más longeva de todo el continente, que lleva 62 años en el poder, Residente ya no lloriquea, ya no arma sus videitos impulsando la revuelta. Residente simplemente se limita a hablar de la ineficacia del gobierno, la ineficacia, no la violación a los derechos humanos, no el aplastamiento de las libertades individuales durante más de medio siglo, no, la ineficacia del gobierno. Y por supuesto, el bloqueo yanqui. Fíjense, esta es la catadura moral de estas estrellitas del mundo de la música, que tanto impacto tienen, bueno, sobre personas que hay que ser un poco tonto, perdón, ¿no? Pero hay que ser un poco tonto para que tu referencia intelectual sea un personaje de esta catadura intelectual y moral. Bueno. Lo que está pasando en Cuba en este momento es de público conocimiento. En concreto, lo que está pasando en Cuba es una verdadera patriada. Es un levantamiento popular en favor de la libertad y contra el régimen tiránico más longevo de todo nuestro continente. Un régimen tiránico que durante 62 años de forma ininterrumpida se dedicó sistemáticamente a aplastar las libertades individuales de los cubanos y a llevarlos a la más absoluta miseria. Por eso vaya todo mi apoyo para esos cubanos que están en la calle en estos momentos, levantándose en favor de su libertad y en favor de su dignidad. Pero claro, frente a noticias como estas, de inmediato empezamos a escuchar la típica cantinela de siempre. ¿Cuál es la típica cantinela? El mito, por ejemplo, del bloqueo, ¿no? Acontece una revuelta popular en Cuba y de inmediato se va a decir, no, bueno, es que Cuba no es pobre por la revolución socialista. Cuba no es pobre a causa del socialismo. No se vayan a pensar eso. Si Cuba es pobre es porque los yanquis bloquearon a Cuba, llevaron adelante un bloqueo comercial y de inmediato la gente, como no investiga estas cosas, se hace una idea de que, bueno, habría, no sé, flotas militares estadounidenses bloqueando la salida de la isla hacia rutas internacionales para poder efectuar transacciones comerciales, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, nada de esto ocurre. ¿Saben por qué nada de esto ocurre? Porque en Cuba no hay un bloqueo. En Cuba lo que hay es un embargo. Yo quiero dedicar este video a tratar de explicar esta cuestión. Te voy a explicar por qué en Cuba no hay un bloqueo sino un embargo y te voy a explicar por qué Cuba era un país sumamente próspero antes de la revolución y cómo después de la revolución esto, por supuesto, se vino abajo. Pero antes, claro, veamos de boca de quién ha salido lo del bloqueo. Bueno, te voy a dar dos ejemplos. Alberto Fernández, el presidente argentino, siempre el kirchnerismo del lado de todo lo que está mal, como ustedes podrán confirmar en absolutamente todos los casos, se hizo el distraído, Alberto Fernández. Le preguntaron por Cuba y dijo, bueno, yo no conozco las magnitudes de lo que está pasando en Cuba, pero que se termine el bloqueo yanqui, ¿no? O sea, basta del bloqueo. Es un casetito, ¿no? Es un pequeño cassette, que a esta gente se lo han introducido en el medio de alguna neurona. Entonces, cuando te preguntan sobre algo que tenga que ver con la miseria cubana, el cassette se pone en play y sale el bloqueo yanqui. Bien, no conocen otra cosa. Segundo ejemplo. Este cantante puertorriqueño Residente, ¿no? El hipócrita de Residente, que ha estado lloriqueando en las redes sociales por los colombianos que están siendo reprimidos. Que pueda ver lo que está pasando en Colombia ahora mismo. Hace falta que la gente se una, que traigan a la ONU, las Naciones Unidas, a todo el mundo, para que se metan en el país y de verdad, verdaderamente haya paz y haya justicia. Siempre Residente apoyando
toda revuelta contra cualquier gobierno democrático de la región, apoyando la revuelta contra Chile, apoyando la revuelta contra el gobierno colombiano, apoyando la revuelta contra, hace algunos meses, el gobierno peruano, siempre contra democracias, Residente, siempre. Ahora que hay una revuelta contra la tiranía más longeva de todo el continente, que lleva 62 años en el poder, Residente ya no lloriquea, ya no arma sus videitos impulsando la revuelta. Residente simplemente se limita a hablar de la ineficacia del gobierno, la ineficacia, no la violación a los derechos humanos, no el aplastamiento de las libertades individuales durante más de medio siglo, no, la ineficacia del gobierno. Y por supuesto, el bloqueo yanqui. Fíjense, esta es la catadura moral de estas estrellitas del mundo de la música, que tanto impacto tienen, bueno, sobre personas que hay que ser un poco tonto, perdón, ¿no? Pero hay que ser un poco tonto para que tu referencia intelectual sea un personaje de esta catadura intelectual y moral. Bueno, ahora bien, en los medios de comunicación encontramos lo mismo. Los medios de comunicación, por regla general, se abstienen de hablar mal de Cuba, se abstienen de hablar mal del régimen, se abstienen incluso de calificar la dictadura cubana como una dictadura. En general, la prensa siempre va a procurar defender a todo lo que huela a progresismo y a izquierdas. Y por supuesto, el gran ejemplo de socialismo en la región lo tienen en Cuba, no van a meterse contra Cuba, no van a hacer la misma cobertura que hicieron con las revueltas colombianas, chilenas, ecuatorianas o peruanas, en contextos, insisto, de gobiernos democráticos. Y siempre que se pueda, la prensa te va a poner ahí en su titular, ¡ay, pero el bloqueo! Entonces, a vos se te va a dar la imagen, te van a generar la imagen de, insisto, unas flotas estadounidenses allí prohibiendo el comercio de Cuba contra el mundo. Bueno, a ver, vamos por partes. Eso no existe, ¿sí? Y además, no es que el socialismo detesta el comercio, ¿no? No es que se detesta el libre comercio, no es que el libre comercio no sirve para generar riquezas. Y entonces, ¿cómo es que ahora Cuba es pobre porque no goza del libre comercio? Al final de cuentas, ¿cuál es la respuesta? ¿O el libre comercio ayuda a paliar la miseria? ¿O el libre comercio es lo que provoca la miseria? Bueno, los progres siempre están entre estas contradicciones históricas que jamás pueden resolver. Miren, lo que hubo en Cuba, insisto, no fue un bloqueo. Yo les voy a dar algunos datos de un ensayo de mi autoría que fue premiado en el año 2011 y salió publicado en Perú en este libro titulado Plumas Democráticas. Mi ensayo se titula Los mitos del castrismo, ¿sí? Entonces yo voy repasando algunos mitos clásicos de aquellos que quieren siempre y bajo toda circunstancia defender la tiranía castrista, y hoy me quiero dedicar a comentarles, simplemente porque son muchos, pero simplemente el mito relativo al bloqueo yanqui. Bueno, y les voy a ir dando todas las fuentes para que ustedes después nadie vaya a salir a decir, ay, pero ¿de dónde saca eso? No, para mí se lo inventó. Yo les voy a dar todas las fuentes. Miren, en octubre de 1959, después de la revolución que tuvo lugar ese mismo año, solo en el mes de octubre, la revolución confiscó 166 empresas norteamericanas, ¿sí? Claro, lo que hizo la revolución fue básicamente robarle a norteamericanos. Por esa razón, Estados Unidos decidió embargar a la isla, dejando de comerciar con ella. Esto es un dato que está extraído de, ya mismo les digo, el libro de Jorge Castañeda, uno de los biógrafos más reconocidos del Che Guevara, su libro titulado La vida en rojo, una biografía del Che Guevara, Buenos Aires Sudamericana, 2005, páginas 176 y 177. El Che Guevara, muy poco después, dirá lo siguiente, lo cito:
las 300.000 hectáreas que le expropiamos a los yanquis no se las vamos a devolver. ¿Sí? Dato sacado de Héctor Gambini, El Che Guevara, la biografía, Buenos Aires, Planeta, año 2007, página 213. Estos libros están también citados en los libros de Nicolás Márquez, La máquina de matar y El canalla. Finalizando 1960, el régimen de Fidel Castro ya había confiscado más de 25.000 millones de dólares en bienes privados cubanos y casi 1.000 millones de dólares en propiedades norteamericanas. ¿De dónde sale esto? Bien, del libro Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano de Plinio Puleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Página 154. Es decir, Cuba, después de la revolución de 1959, que instaló la dictadura castrista, se dedicó a robar a los Estados Unidos. Se dedicó a robar a los Estados Unidos, razón por la cual Estados Unidos dice: yo no voy a comerciar con un país que se ha dedicado a robarme y que además sale públicamente a celebrar sus robos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos legítimamente? Embarga la isla, deja de comerciar con la isla, pero la isla sigue comerciando con el resto del mundo y puede conseguir en el resto del mundo los bienes que la isla necesita. ¿Sí? Entonces, acá no hay un bloqueo, acá lo que hay es un embargo, ¿ok? Cuba hoy es un país miserable económicamente, no simplemente por causa del supuesto bloqueo, que en verdad no es un bloqueo, sino que es un embargo. Cuba es miserable a causa del socialismo, porque el socialismo probadamente destruye todo lo que toca, destruye las economías incluso más prósperas y los países más ricos en materias primas. Por ejemplo, piénsense en Venezuela. Venezuela es un país riquísimo y es el buen aprendiz de Cuba. ¿Cómo ha terminado Venezuela después de aplicar las recetas socialistas? Bueno, ha terminado con un 96% de población bajo la línea de pobreza y con prácticamente un 80% de su población en la más absoluta indigencia. Esto no es por ningún bloqueo yanqui. Esto es porque el socialismo sencillamente no funciona, destruye los incentivos económicos, destruye la economía y esto mismo es lo que ha ocurrido con Cuba. ¿Cuál es la pobreza de Cuba? Bueno, ¿saben qué? Lamentablemente Cuba no da información clara sobre esto. Solamente ha brindado su información de pobreza extrema, pero no de pobreza y además no se rige por los cánones internacionales para poder medir la pobreza. ¿Por qué? Bueno, dice, no, pero nosotros damos salud y educación, entonces no podemos medir la pobreza como ustedes lo miden en otros países. Así que ellos dan siempre, obviamente, retocan sus números y allá dan números que nadie cree en ellos. Ahora, hace muy poco tiempo, en noviembre del año 2020, salió un índice de pobreza sobre Cuba. Un índice de pobreza, obviamente, no del Estado cubano, sino de investigadores de otros organismos, donde se determinó que entre el 40 y el 51% de la población cubana vive en la pobreza, ¿sí? Prácticamente la mitad de los cubanos vive en la pobreza. ¿Saben ustedes, por ejemplo, cuánto es el salario mínimo hoy en Cuba? $16 mensuales. Salario mínimo, $16 mensuales. Claro, por eso, por ejemplo, Cuba es reconocido como un destino del turismo sexual, porque la prostitución genera más dinero que, por ejemplo, no sé, la medicina, digamos. Dicho sea de paso, la medicina no está allí como se dice. Esto voy a hacer quizás en otro momento un video. Pero esa medicina supuestamente de primer mundo que encontramos en Cuba, bueno, es para personajes como Diego Maradona. La población cubana se atiende en otros hospitales, ¿sí? O por ejemplo la educación en Cuba, que nos dicen, no, bueno, pero nada más educado que un cubano. Qué bárbara, qué buenísima que es la educación cubana. Ya vamos a hablar de eso probablemente, si lo puedo hacer en otro video porque lo he tratado el tema en este ensayo publicado en Plumas Democráticas. Pero miren, les doy un solo ejemplo. En el año 1993...
Fidel Castro se defendía de los ataques relativos a los índices elevadísimos de prostitución en la isla, diciendo lo siguiente: gracias al socialismo, las chicas cubanas deben ser las prostitutas más limpias y mejor educadas del mundo. Bueno, no aclare que oscurece, ¿no? Diríamos por ahí. Es decir, que las prostitutas sean las más educadas del mundo no habla bien del régimen, habla pésimo del régimen. Porque en efecto, en Cuba hay prostitutas que, es cierto, son médicas, abogadas, ingenieras, bioquímicas, profesionales en general, y que terminan en la prostitución porque la prostitución paga mucho mejor que esos miserables $16 mensuales que constituyen el salario mínimo cubano. Entonces, la isla es una isla empobrecida a causa del socialismo, y no de ningún bloqueo, y lo vamos a probar viendo que pasaba en Cuba antes de 1959, antes concretamente de la revolución. Miren, algunos datos, vamos a ver. Finalizando los años 50, el Atlas de Economía Mundial de Ginsburg colocaba a Cuba en el lugar 22, entre las 122 naciones escrutadas, constituyéndose en el país con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica después de Argentina y Uruguay. O sea, el ingreso per cápita era elevado en Cuba para los cánones de ese momento, o sea, fines de la década del 50. ¿De dónde sale este dato? Del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano que he citado recientemente, página 150. Allí está citado. Muy bien, vamos a seguir. Hay un informe de un economista norteamericano llamado de apellido Ojima de la Universidad de Stanford que encuentra que en 1953 el ingreso per cápita de los cubanos era semejante al de Italia. Y además hay datos que indican que en 1959 en la embajada cubana en Roma había 12.000 solicitudes de otros tantos italianos deseosos de instalarse en Cuba. Es decir, había una migración que iba hacia Cuba, no desde Cuba hacia otros países escapando del régimen, que es lo que nosotros conocemos desde entonces hasta el día de hoy. ¿De dónde salen estos datos? Bueno, salen del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, página 150, donde están citados estos informes de Ojima de la Universidad de Stanford. Bien, miren, Jorge Castañeda, nada menos que Jorge Castañeda, quien yo recién cité, que es uno de los grandes admiradores del Che Guevara y uno de sus más importantes biógrafos, describía que antes de 1959 la cubana era una sociedad con una clase media urbana relativamente amplia y en términos latinoamericanos más bien próspera. Es el libro que ya cité anteriormente, páginas 108-109. Más datos, vamos a ver. Según informaba en 1956 la Misión Económica y Técnica del Banco Internacional para la Reconstrucción y del Desarrollo, dependiente de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, en 1959 en Cuba los niveles de vida de los campesinos, trabajadores agrícolas, obreros industriales, pequeños comerciantes e individuos de otras categorías son todos ellos más elevados que los de grupos similares de otros países tropicales y de casi todos los demás países de Latinoamérica. Además, se adicionaba que el sistema de transporte de los mercados nacionales de Cuba eran los más desarrollados de Hispanoamérica. Bien, ¿cuál es esa fuente? Vamos a chequear para dárselas a ustedes. La Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, Inversiones en Cuba, Washington, D.C., 1956, página 184, citado en el libro de Mario Lazo, llamado Daga en el Corazón, Cuba Traicionada, de la editorial Minerva Books, 1972, página 97. O sea, había en ese momento un reporte de un órgano oficial de los Estados Unidos dedicado a las inversiones en Cuba,
que informaba sobre las buenas condiciones económicas de Cuba, mucho mejores para hacer inversiones que en muchos otros países, no solamente del Caribe, sino de Hispanoamérica en general. Miren, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? La famosa Organización Internacional del Trabajo, indicaba que en 1958 en Cuba el salario medio por jornada de 8 horas era de $3. Comparativamente era de $2,7 en Bélgica, $2,86 en Dinamarca, 1,74 en Francia, 1,73 en Alemania Occidental y 4,06 en los Estados Unidos. Las mismas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo mostraban que los trabajadores cubanos percibían un 66,6% del Producto Nacional Bruto, comparado con el 57,2% en la Argentina, el 47,9% en Brasil y el 70,1% en los Estados Unidos. Bien, la cita, ya mismo se las doy. Son estadísticas citadas en el libro de Mario Lasso que acabo de citar anteriormente, página 87. Bueno, como vemos, Cuba era un lugar próspero que tenía un muy buen futuro por delante, según se documentó antes de 1959, o sea, antes de la revolución. ¿Cuál es el punto de inflexión en 1959? No el bloqueo yanqui, sino una revolución socialista empobrecedora que va a determinar la miseria del futuro cubano. Les doy un último dato para no alargar esto tanto, es decir, acá podríamos hablar durante horas de muchos otros datos que quizás los ponga en otro video, pero tenemos que considerar por lo menos una variable más. ¿Saben cuál es? Es el inmenso apoyo económico que durante la Guerra Fría la Unión Soviética le dispensó a Cuba. ¿Sí? ¿De cuánto fue ese apoyo económico? ¿Cuánto dinero puso la Unión Soviética para ver si daba una mejor vida a Cuba, que era su ejemplo en la región de comunismo y que era un ejemplo que no podía naufragar como efectivamente naufragó? Bueno, ¿cómo? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto dinero? Miren, hay un estudio de una historiadora de la Academia de Ciencias de Rusia llamada Irina Zorina, que calcula en más de 100.000 millones de dólares lo que la Unión Soviética puso en Cuba. Más de 100.000 millones de dólares. Ya mismo les doy el dato de dónde sale. Está citado en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, página 157, este estudio de Irina Zorina. ¿Cuánto dinero, por ejemplo, para que ustedes puedan comparar, cuánto dinero puso Estados Unidos en su famoso Plan Marshall para la recuperación de Europa, no de Cuba, de Europa? Bueno, puso 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares para la recuperación de Europa en el marco del Plan Marshall. ¿Cuánto puso la Unión Soviética durante la Guerra Fría en Cuba para ver si Cuba salía a flote? 100.000 millones de dólares según el estudio de esta historiadora de la Academia de Ciencias de Rusia, Irina Zorina. Bien, ok. Eso es Cuba. Esa es la miseria cubana. Miseria que, dado que los cubanos no pueden votar porque no hay democracia, ¿sí? No hay democracia, no pueden votar, pero ¿saben qué? ¿Saben cómo han estado votando durante todos estos años los cubanos? Han estado votando con los pies. La gente verdaderamente vota con los pies, ya lo decía Milton Friedman. ¿Qué significa esto? Bueno, que uno puede ir a la urna y poner una papeleta u otra, pero el verdadero voto no es con las manos, es con los pies, es a dónde yo me traslado, qué país elijo yo para vivir, por qué me voy de mi propio país. Esto se está viendo ahora en Argentina, lleno de kirchneristas, ¿sí? Que han votado a Alberto Fernández y que ahora se están yendo del país. Lo que votaron con las manos lo negaron con los pies. Lamentablemente los cubanos no tienen la posibilidad de negar a nadie en las urnas porque no pueden votar desde hace 62 años, ¿sí? Las elecciones en Cuba realmente no eligen a nadie, no existen. Ahora bien, ¿cómo han votado los cubanos? Con los pies, yéndose de Cuba. Cuba es uno de los países con más altas tasas de migración. Se van de Cuba porque no hay nada en Cuba que valga la pena vivir. Yo entiendo que algunos de ustedes hayan ido a Cuba en calidad de turistas, a esos hoteles que dan a la playa y que hayan tomado sus mojitos y hayan comido algo rico. Muy bien, esa no es la realidad cubana.
Esa es la realidad, en todo caso, que el progre quiere pensar que existe. La realidad cubana está en la Cuba real, donde los turistas no entran, porque todo está armado para que los turistas se lleven una buena imagen de Cuba. La miseria cubana no siempre se muestra a los turistas y los turistas piensan, bueno, Cuba es un hermoso lugar socialista y demás. Los que no piensan lo mismo son los cubanos. Más del 14% de los cubanos ya no vive en la isla. Más del 14%, imagínense ustedes, 14% de cubanos que no están viviendo en Cuba. Muchos de ellos arrojados a las aguas en precarias balsas improvisadas para llegar, si tienen suerte, si no se ahogan en el camino, a Miami, por ejemplo, o a Key West, o alguna zona de los Estados Unidos para emprender una nueva vida y enviar sus remesas a los familiares que les han quedado lamentablemente viviendo en la isla. Esta es la realidad cubana, esta es la realidad que no te muestran generalmente los medios de comunicación, las estrellitas de la música como Residente o los imbéciles como Alberto Fernández. Esta es la realidad cubana, por eso vale la pena apoyar a esos héroes que están llevando adelante una pueblada en Cuba para derrocar a un régimen tiránico que lleva 62 años de forma ininterrumpida en el poder y que ya hay que ponerle un punto final por la libertad y por la dignidad de un pueblo que merece vivir un futuro mejor. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.